gusto saludarles. Hace 2 meses que no podemos congregarnos debido a la situación que estamos atravesando, no solamente en México, sino en varios países. Pero eso no ha limitado la palabra. Creo que ha sido un buen tiempo en el cual también como iglesia hemos dedicado ese tiempo a estar en casa, con la familia, y dedicarle esos tiempos especiales al Señor para poder estar meditando en la palabra, para estar orando, estar alabando al Señor. Y creo que eso ha sido bueno para cada uno de nosotros. De alguna forma el Señor nos ha sacado de esa comodidad, y estando en casa creo que hemos podido también irnos ocupando de asuntos importantes que teníamos pendientes cada uno de nosotros para con la familia. El día de hoy, pues no solamente nos da gusto saludarlos a través del video, aunque estamos en comunicación constante a través de las redes sociales, pero queremos este día meditar en la palabra, profundizar en ella. Gracias a Dios hemos estado haciéndolo por las predicaciones que hemos estado siguiendo de la iglesia, una generación de amor, y todo lo que hemos estado aprendiendo respecto a la práctica del Evangelio creo que ha edificado cada una de nuestras vidas. Vamos a seguir obviamente con esa enseñanza que hemos tomado por el apóstol Jorge, y lo vamos a hacer de una manera diferente, pero ya en casa vamos a estar teniendo transmisión como de este tipo que estamos haciendo el día de hoy. Y pues me da gusto estar hoy saludándoles en este día, aunque no podemos estar juntos. Pues mandamos un abrazo caluroso, afecto para todos y cada uno de ustedes. Vamos a meter este día con la palabra. Para ello me va a estar ayudando nuestro hermano Sergio Sopi. Él va a estar traduciendo e interpretando, mejor dicho, la palabra, ya que vamos a hacerlo de manera diferente. Ustedes saben que cuando llegamos a Orizaba, el Señor nos dio una palabra de que íbamos a no solamente estar ministrando en toda esta zona, es decir, las ciudades vecinas como son Río Blanco, Mendoza, Nogales, Iztaccíhuatl, sino que también el Señor nos habló acerca de Tequila y la Sierra de Zongolica. Entonces, obedeciendo a esa palabra y creyendo en el Señor que este material va a estarse ocupando no solamente para este tiempo, sino a futuros tiempos, para que la palabra sea predicada en aquella zona, vamos a dar esa predicación en español con interpretación en el náhuatl que se ocupa en el centro de la Sierra de Zongolica, llámese Tequila, y para esto vamos a estar meditando juntos. El tema de hoy, la palabra de los últimos tiempos. Yo le decía al principio, ahorita voy a empezar a ayudar a este Sergio, que ha sido bueno el poder introducirnos al hogar, a meditar en la palabra, a poder estar meditando, predicando también, inclusive papás, y enseñando ahí en casita, con esposa, con hijos, y ha sido bastante bueno. De hecho, la iglesia tiene un llamado a enseñar la palabra, pero debemos comenzar también con la casa. No podemos ser, como decimos por ahí, candil de la calle, oscuridad en la casa, enseñando la palabra afuera y no dentro, primero con nosotros, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras personas más cercanas, sino que debemos siempre comenzar con el ejemplo. Entonces, en este día vamos a introducirnos a la palabra y vamos a meditar en ella. Para ello yo le voy a pedir que ahí en casa cierre sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a profundizar en ello. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos por ese día en que nos permites meditar en tu palabra, Señor. Te pido que ahí en los hogares donde están cada uno de mis hermanos, tú le permitas, Señor, tener espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Cristo te pido, Padre, quitas todo lo que estorba en cada corazón, Padre, que cada uno de nosotros se niegue a sí mismo, Padre, y dejemos que la palabra tuya nos salve. Que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual. Papá, en el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Bueno, le voy a pedir que me acompañen con su Biblia a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice lo siguiente: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado.
Axcanen niguitos y más igual tlachtole. Cuali xicuapisto igual ica ximoquitzki itichipawak tlachtole tlen otechkakili. Igual xikpia inon tlaneltoquilistle igual tlasohkamatilistle tlen nonkah inauak Cristo Jesús. Ica ichigahualis teotli yoyotzin akin totechkaki xikmalui inon tlen totatzin omitznextili. Dice la palabra del Señor, encomendándole Pablo a Timoteo que cuide de la sana doctrina. Ine tlen onxa omosegonkaki totatzin Jesucristo ogile Pablo magixitine tlen kuali tlahtoli tlen totatzin otechkatehuili. Hoy en día, hablando de la situación mundial de la pandemia, muchos están obviamente ocupados y tenemos que ocuparnos, claro está, respecto a tener los cuidados necesarios. Axan tlen inin kokolistli oxitin que itich nochi simanauatli tlen kipia tehuan titoskeh tlian kihtowa itich itlahtol titoskeh ikan chipauak tlahtoli ama se mauiltis uan onihkeh ama se momotis tlen axan itich inin tonali panowa. Nadie quiere enfermar, nadie quiere morir, nadie quiere estar en una situación de enfermedad, ni deseas que un familiar tuyo padezca de este virus. Amiga que nigue mococos, amiga que nigue xpoliwis, amiga que nigue se igone, se itaco, se cana tonanzi, totanzi, ma xpoliwi, y tichinin tonale ama se guinitino. Es necesario cuidar nuestros propios cuerpos, es necesario cuidar también a nuestras familias. Tlen kipia nonihkeh tehuan semopias, nonihkeh tehuan monihkeh seginpias tlen toyolikniuan, tlen tokoneuan, monihkeh ama seginmagabas. Pero así como los virus atacan el cuerpo, hay otro tipo de virus que también atacan al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Nonihkeh ken onkah kokolistli tlen techmiktia, tlen kimiktia tonakayo, nonihkeh onkah kokolistli tlen ama sekinihtoka uan kimiktia tlen totatzin yotechkateuili, tlen totatzin totechiyokitlali, nonihkeh onkah kokolistli para ken tehuan semikis. ¿Cómo se llaman esos virus que tratan de atacar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia? Tlen itoka inon kokolistli, tlen kitlamia, tlen tehuan yotikniltokakeh inauak Cristo Jesús. Tlen itoka kokolistli, tlen ama techkakilia, masetlachiawa chitlayekapa. El nombre de esos virus se llaman falsas doctrinas, es decir, todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Inon kokolistli yen tlen ama chipawak tlahtoli, tlen ama seginiltokas, monihkeh seginiltokas tlen chipawak tlahtoli. Tlen chipawak tlahtoli yen totahtzi otechkahteuili. Por eso dice el apóstol Pablo, encomendándole a Timoteo, que siga el ejemplo de la sana doctrina que de él había aprendido. Totahtzi komolpili Timoteo magipia inon chipawak tlahtoli tlen totahtzi otechkahteuili uan axan otechili ogili Timoteo magixixilo nochi inon chipawak tlahtoli. Le dice Pablo, cuidando de Timoteo como un hijo espiritual, que se ocupe de la sana doctrina. Pablo ogile Timoteo que ye maginiltoka miak tlen inon chipawak tlahtoli tlen Pablo oginextili Timoteo.
Muchas veces hablamos acerca de predicar la palabra de Dios. Tefa se motentlalia se moyeknie que se guisiloba y tapoba el totachi. Pero la pregunta es, si realmente nosotros como cristianos conocemos la palabra del Señor. Asha ini leneni mechon tlazanis tefa que me yotinil togaga y tichtotachi Jesucristo bichnile se guitlayiga pambiga tlenya tefa antikmatoga que me tlenya o tignil togaga y nava Cristo Jesús. Koshnile se guitlayiga pankistia tlenya yitikmate tefa. Muchas veces creemos que por compartir un texto bíblico a través del WhatsApp, a través de las redes sociales o de la red que sea, compartir un texto bíblico, con eso pensamos que ya hemos compartido la palabra del Señor, pero no es así. Tefa que me tlenya lo titlanil togaga que manían se guisiloba tlentlatole tlenbits y tichtentotatse o guiquilotebak. Tixixiloba y tichinin tipos y tich celular. Asha miak kogoneskate y tich celular wanki kishiloba miak tlatole nonike. Pero ame yumpa. Muniki se yaske cuando se gasigamatis cuale de cambits no chino tlen chipao tlata. El hombre debe ser uno con la palabra de Dios, hablando del hombre de Dios, el hombre nacido de nuevo. No estamos hablando acerca del hombre natural. Tefa tlen yo seguir toga y na totatse tefa amos atlapova tlen ayimoginil toga tefa tlen yo tignil toga en totatse monigi seguitos y tlen totatse yo tichkatemile monigi seguichinos tlen totatse yo gito yo tachilitewa. La realidad de las cosas es que conocemos poco la palabra de Dios. La realidad de las cosas es que estudiamos y profundizamos muy poco acerca de la palabra de Dios. Camila Cayopa, Ashka, ama cuál es el mashtia tefa, tento tatse de chkateuli. Sonamos para seguir sigamate, unir sigamatis, unir se momastis, ogache, wankain se momastis, y gijoyotse, tento tatse de chkateuli. Es decir, muchas veces hablamos acerca de que vamos a compartir la palabra, que vamos a llevar la palabra, pero muchas de estas ocasiones poco conocemos y lo peor de todo es que poco vivimos esa palabra que decimos anunciar. Ashan tefa que tlen yo seguir todo totatse seguito. Ashan que Matías que seguir shishilote y tlatol llevarse. Campatefa seguir mato yumpa. Pero totatse te esclato que ama yumpa que tefa te chpoloba miak para seguir shilos ten totatse yo te escatevil y tlatol totatse. Pero ¿cómo conocer algo que quizás no me interese? Es decir, pretendo conocer algo, pero solamente a sabiendas, porque quizás es algo que no tiene relevancia en mi propia vida. Kene nigitos ne yimiak nigishmate tlaman de chpaktia ni momashtis y que itlato llevarse. Kene nigitos ne nigmate noche tendrían que activities chinin tlacuilo tleno que cate llevarse. Kene tlaman de chpaktia amanik chivas. Kene de chpaktis monige nigpias mia tlayejigolesle campama de ne campavis de totatse. Cuando algo te interesa, tú buscas aprender de eso que te interesa. Cuando algo tienes por objetivo, te procuras aprender más respecto a ese objetivo. Tlatehitla mitzpartia, tictemos que ticchivas para no tlen mitzpartia, ticchivas. ¿Qué? ¿Qué más? Tlanenechpartia, nitos y tichtotatse, guantotatse nique no va mayito,
monigi nechpaktis, okachi nimomachtis, tlen totatzi okikahte machotok. Muchas veces criticamos grupos religiosos. Usted sabe a cuáles me refiero quizás, que pasan por la casa muy seguido, tratando de hacer discípulos, y ellos dicen que vienen a compartirte la palabra de Dios. Muchas veces los criticamos. Tema inguitlapan setlapowa, tlen oksigue, nonihki kihtowa yehuan kixilowa itlahtol yehuatzi, tlen panowa kalpa, tlen intlampa kinviga itlahtol yehuatzi, inon tema inguitlapan setlapowa. Y decimos, pero ellos no tienen la palabra de Dios. Ellos enseñan una falsa doctrina o tuercen la palabra de Dios. Pero la pregunta es si nosotros como cristianos que nos llamamos conocemos esa palabra de Dios. Es decir, decimos, hablamos, pero tampoco la estamos viviendo. Tema seguimilinon tlen tokalpa nime tlen tochan yuve, que inon ama gixolowa tlen kualetlatl, tlen chipawak tlahtoli. Tehuan ihkon segihtowa. Uan ken segimate que ama yen chipawak tlahtoli. Tlanen nonihke ama nimomachti tlen chipawak tlahtoli, nonihke kemen yehuan ama chipawak tlahtoli tlen nikxilote. Cada uno habla de lo que está en su propio corazón. Son que me llevan o que me dejan, ¿cuál es titlapohuasque? Son tlenkakich toyolo. Pero ¿cuál es más seguimato? Que toyolo amachipawak. Toyolo, kichivas, tlentotatze, amagipactia. Capatehuaton, no ni que me llevan. Monigi se momachti sogache, monigi se gitlapohu y sogache totatze, para ye mate shek milawile. Quieren seguishilos y clato. El que tiene mentira en el corazón va a hablar mentira de su corazón. El que tiene chisme en su corazón va a hablar chismes que salen de su corazón. ¿Quién lleva ono bonito? Toyolo, kipiamiak, kualankayot, kipiamiak, tenamopa, tlapinawia, setlakualania. ¿Qué niguitos que no yolo yo pagan echuiga? No yolo amo pagan echuiga. No yolo echuiga, canta huescapa. Pero nosotros que decimos conocer la verdad, deberíamos de estar hablando la verdad. Temas de yo seguir todo aquí juatse, monigues setlapoguas, tlenquito tiwitz, igual tlen iyoyotse y juatse, quinigue más seguito. Amos un tlentejo, seguinigues setlapoguas. Lo que te interesa, eso busques. Donde está tu corazón, allí está. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Cancasque tlentejo gache mitzpactia, un pagar que moyolo. Tleno gache mitzpactia. Tias titlaguanate, tias timopolote, tias son tlenama titlapoguate, tlaino mitzpactia, moyolo no nisque un pagaje. La pregunta es, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como hijos del reino? Ashantejo hacemos la tlania. Tleno, tepa, tleyayo seguinir toda, y nada, Cristo Jesús, tleno en seguinir y chivas, tleno en caque y tichtotlayejigol. Y guanquene en chivas, para guaches se gasigamates, tlentotaste y otochcatehuile. Todo aquel que desconoce la palabra, entonces está desconociendo las verdades de Dios universales. Noshti, tlenamo se gasigamate, tlentotaste huiscuiloteba, y tichini amat, ama se gasque, si no se mopolowa, ama se gasigamate, tlentotaste yogichi.
Es necesario conocer la palabra. Monigi seguishmatis itlahtol yehuatzi. Monigi seguishmatis tlen ihyuyutzon tlen ichtutichkaje matechili tlen kinigi masemomashti. Es necesario que la palabra esté encarnada en nosotros. Monigi itlahtol yehuatzi totichilisque itich noche totlagayo itich totlayehigol itich toyolo wan ich noche totlagayo ich nomawa ich nokshiwa wan ich nuestroloba. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Asha manin no tatlane kaningaje toyolo tlen tefa yo seguinil toga yehuatzi milas kayopan kaje inaba yehuatzi o milas kayopan kaje katlen tefa seguinil seguichivas. Hay otra situación también en la que muchas veces se conoce la palabra, pero a la vez se ignora. Es decir, la conoces, pero haces caso omiso de esa palabra que te está hablando. Ashkan onekonka oxetlajole seguishmate noche tlen totahtse ogihkuilotewak seguishmate cuale. Pero si te vas a seguir seguichivas o seguichiva, te la mayupa, te vas a seguir mandando, toda seguir con la niña. Quiero poner de ejemplo lo que está pasando actualmente. Las autoridades nos dicen, y es correcto, tenemos que hacerlo, que tomes las medidas de prevención necesarias para que no te contagies de coronavirus. Allá no es que no gontlales, no bonito sitla, tlen dasha cocolistica, quitoba, ama shigisa de mogalectic, para amatiquitskis, cocoliste, tenashacaje. Pero muchas veces hay gente que hace caso omiso, es decir, conoce las normas, conoce las reglas, conoce las advertencias, pero simplemente dicen, no me interesa lo que la autoridad me esté diciendo. Tlen lleva no bonito, allá, tlen totihuacaba, que tu amishigisa, campama ticuiten cocolisle, seguimato, que te va a seguisas de galectic. Por clamote mogogosque, pero seguimato que no quistoba, totlanaguatiscaba, totihuacaba, y guantepa, seguisa de tocha, se llueve, se pachalote, se viga cogone, pero te van seguimato que totihuacaba, que toque, si toga calete, te vamos a que. La necedad es un enemigo también. Tocuachigahualis, nonisque, secocolisle, tlencalague, ichtoyolo, igual te machaloa. La autoridad te dice, usa cubrebocas, lávate las manos y mantén distancia. Totihuacaba, quitoa, chimogamatzawa, chimomantigue, cuantefama seguichiwa. Seguimato tlen yompa, guantefa seguichiva tlen amompa. Amo se mogamatlagitia, amo se momantia. Pero hay quien por necedad o por rebeldía decide hacer caso omiso o decide contradecir a la autoridad. Tocuachigahualis, amo guinigui masetlahuilcaque, tlen totihuacaba, quitoba, y con semochiva, no nisque, tocuachigahualis, amo guinigui maseguitlagamate, tlen totahtse, guinigui maseguichiwa. Muchas veces pasa lo mismo con la palabra de Dios. No nisque companawa, y navaguitlato yehuatz. Tochigahualis, tocuachigahualis, amatechicabilia, maseguichiwa tlen totahtse huitotewak. Es decir, la palabra te habla, la palabra te advierte, la palabra te muestra, pero se decide hacer caso omiso
de lo que el Espíritu te está hablando a través de la palabra. Tlen kuali tlahtoli kikahti yehuatzin, techilia, tlen ompa, tlen amompa. Kampa tehuan amo niga sekichiwas tlen ompa, niga sekichiwas tlen amompa. De manera que hacemos lo mismo que muchas veces hizo el pueblo de Israel y los propios fariseos. Niga kihtowa itich tlahtoli yehuatzin, nonihki tehuan sekichihtok axka itich intonale, que mene huesquiga wiche tlen pueblo de Israel, tlen simanabak de Israel, amo gitlagama tlen totatse o gimiliay. Escuche lo que dice Mateo 23, versículo 23. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, vuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Mateo o Guisquilo y Guillo Yoto Yehuatz. Temauti tlen amompa witz, temauti tlen ompa witz. Tlanahuatele iwan fariseote tlen ome amos antikpa. Ankixelowa se matlaktli achin y no matlawils iwan kimonio y no anquimascasque todatzi. Ellos conocían la palabra, ellos conocían lo que la palabra hablaba acerca del Mesías. Lleva Wishmatiaya, Tenotlapoguaya, Juan Tenogistobaya, de Totatze, Jesucristo, Tenashto Ogiliaya, Mesías. En muchas ocasiones, ellos hicieron caso omiso de la palabra, aún conociéndola y aún predicando respecto de ella, como ellos hacían llamar maestros de la ley. Jefan abogin il togage, tlen totatze, ogitotewak, y techinin simanahuacle. Jefan obo machiliaya, ogache el totatze, porque ogimatiaya, tlen ashto ogihquilonque, tlen ogistobaya, tlen digan tlanabatile, tlen ashto ogihquilonque, Jefan ogitlayiga panquistiaya, guanamogin il togage, tlen de Jesucristo, otlapoguaya. Por medio de la ley, por medio de la misma palabra, ellos trataban de tentar al Señor Jesucristo. Tlenasto mihquilo, tlanahuatile, tlenasto mihquilo, Yeha, ino, mogacho viniltogaya, guanamo viniltogaya, tlen totatze Jesucristo vimetoltiaya. Sabían quién era el Mesías, sabían quién era el Señor. Llevan cual que matoya, agin Jesucristo, agin ogualaskiaya, campañejo guala, amo en el togage, cochie. Pero decidieron ignorar al Señor, decidieron ignorar la palabra y de esta manera rechazar al Cristo. Lleva o moyor chigaje, guanama, amo gisilisque Jesucristo. Pero aunque la palabra es clara, muchas veces podemos comportarnos y vivir también de una manera farisea. Pero mansitlato el yehanse, jompa, cual Esteban, tiyoltosque, guanticchivasque, que menashto, tenamos la wilcaque o guichique, no ni que cual tisicón, ashka y chinintonale y contitoga. Casi siempre usamos a los fariseos para referirnos y criticarlos y hablar de gente hipócrita, gente falsa, pero la realidad es que muchas veces hay cristianos que se comportan de la misma manera, ignorando la palabra de Dios. Te van a seguir por tlen fariseos que no ochantiaya, que y chinon tonale,
okichiwaya tlen amonpa. Axkan itichinin tonale, tehman tlen sekinpohpowa fariseos, kualtis nonihki ihkon tikchihtoskeh itichinin tonale. Nonihki ihkon sekichiuaskeh miyehwan, sekimatlamutlas Totahtzi Jesucristo. Es decir, hacemos como ellos, haciendo a un lado la palabra, ignorando la palabra o dándole la vuelta a la palabra para poder nosotros aplicar o acomodar las cosas a nuestra propia conveniencia. Que me lleva a Ichike, cualtis segimaltos, tlen kihtowa ichinin tonale, tlen Totahtzi okihkuilo, pero nonihki kualtis sekitlagolpis. Igual tlen yehtfantzi okihtohtewak, kualtis sekichiwas, kampa tehwan matitlayigapan kisaka. Kampa tehwan okachi titlayigapan kisaskeh, iwan Totahtzi sekikawas tlauitlapan. Tehwan matitlayigapan kisaka, uan Totahtzi mamokawa tlauitlapan. Nonihki kualtis ihkon seyoltos itechinin. Tonale. Escuche la palabra en Mateo capítulo 15, versículo del 1 en adelante, al 8. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir el primer rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudieran darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesucristo oginankia. Nimehwan onkiyolmashaloa notlahtol. Tleneo nimechkahtevile. Y pompa tlen nimehwan kimate. Tlen inkimate tlen amonpa onkichiua. Y pompa tlen axan sekinmilia mayordomías. Sekintlasotla tlen ama yompa sekintlasotlas. Totahtzi okile: axan xiklasotla mopapa iuan momama. Iuan tla tikmatlamutlas mopapa uan momama, te timigis. Uan amo tikitas ixko Totahtzi. Nimehwan tlen axan yosekiniltok Totahtzi. Los fariseos tenían discípulos. La pregunta es: ¿qué acaso aquellos discípulos de los fariseos no conocían la palabra de Dios? Totahtzi kihtowa: negaten fariseos michamo kixmatiaya itlahtol Yehuatzi. Yo creo que sí. Ne nihmatok kekema okixmatiaya. Porque los verdaderos judíos, desde muy pequeños, se les enseña la palabra de Dios. Tlen ne okse simanauak tlen kimilia judíos, desde kogone kuichige kimititia tlen Totahtzi okihkuilohtewak. Entonces, a causa de una enseñanza torcida, ellos estaban desviándose de lo que la palabra de Dios estaba hablando. Y pompa intlayejigol okimachaloke tlen Totahtzi okihkuilohtewak uan tlen Totahtzi okinigaya makichiuaga itichinon tonale. El pueblo de Israel no tenía quizás el problema que tiene la iglesia. Tlen Totahtzi okikahte itoka Israel amo kipiaya inon yolmachalistle que me hayan sentir. Y cuando hablo de manera general, no quisiera hacerlo, pero por uno, los demás
son contaminados. Tlase de teja, tlen yoseguiniltok inawak totatse, se yosmachaliwe, noche tlen yoguiniltogare, segin yosmachaloa. Son se mayosmachaliwe, noche yosmachaliwiske. Los verdaderos israelitas conocen la palabra de Dios. Tlen yinile ikomoneske israelitas, kishmate itlahtol totatse. En el caso de los fariseos y los discípulos de ellos, el problema era que conociendo la palabra de Dios, la decidían omitir a causa de las tradiciones. Tlen ogishmatiaya itlahtol yefatse, ogichivaya tlen amompa. Que me haya segichiva, tlen amompa. ¿Cuál es nuestro problema? Katlin tlega se yosmachaliwe, tlega ama segasigamate tlen totatse ogitoteo masegichiva. Que ignoramos la palabra en dos vertientes. Una, por no estudiarla, no conocerla, y otra, obviamente al no conocerla, no le hacemos caso. Oka omeotle campa se yosmachaliwe. Se tlamilajkadopa ama segishmate tlen totatse ogitotewak. Inon se igual okse ama seginige se momachtis. Ama seginige segishmatis ogache totatse tlen kipia kampateja segichivas tlen ompa. Ama se mogajkaba totatse matechmachte. Escuchen, debemos conocer la palabra y vivir por medio de esa palabra. Shikakiga monige segishmatis itlahtol yefatse igual nonijke monige segitlayiga pankishtis teja igual togoneva igual to tegomaleja. Es decir, siempre hacemos énfasis, y es correcto, que estudiemos la palabra, que leemos la palabra, que meditemos en la palabra. Jompa tlen segichiwa se momachtis kualiga cuando año ni momachte monige nitlayiga pankishtis itich tlen teja totatse techmak togoneva igual totegomane iban monige segitlayiga pankishtis tlen asha o sea momachte. Vivimos un tiempo diferente, vivimos tiempos difíciles, vivimos últimos tiempos. Ashan teja tigate segichish totatsi igino miak tlamantle mota miak kokolisle mota miak tlen amompa mogake miak yagitla galini yagitla sawitla totonia sawitla seseya ino kitosnige yayumpa witz totatsi. El ser ignorante de algo no me libra de ese algo. Tlanes niguitos amnigishmate itlahtol yehuatzi campanacite ishpan yehuatzi amaguitos que amnigishmate amo cualtes niguilices ne amnigishmate amigo neshtlapowe cuando yehkimatok quema oneshtlapoweque de kene oni chanchihuasqueya de chinin tlaltikpak. Y se lo quiero poner con un ejemplo. Guanikniga ne mechilis kene. Cuando tú aprendes a manejar un vehículo, aprendes cómo operar el vehículo, pero tienes que conocer también las leyes, las normas de tránsito, para que tú puedas circular con ese vehículo. Asha que me teja que me ne cualtes nimitis se tipos tlanimitil no nihke ni monige ni matis tlen kihtowa tigihuajkame tlen kimate koxyompa kanikviga tipostle koxyompa niknehnemite tipostle koxyompa niknehnigi non tipostle monige no nihke nikmatis. Cuando tienes tu primer coche
y ya sabes manejar y sales a carretera, tienes que saber que necesitas una licencia que te autoriza el gobierno estatal para poder manejar tu propio vehículo. Tlane, yinikmaten inanimitis, setipostle. Guanenias, ichuxartepetl. Iguamonigui, huescanias. Tlaonextzahuilin setigua. Tlanichohtlicate. Monigue nigititis, se amat. Campa, setigua honechmak, huanquistova que quemanes no mapa, nignemitis, setipostle. Si un oficial de tránsito te detiene y no tienes licencia, te pueden infraccionar o inclusive podrían retenerte el vehículo. Tlane ama nikpia sinonamat, tlen setigua honechmak, iguane nikvigas, tlen tipos nikviga, guanechquitzaltisque, cualtis nechquilisque, no tipos, iguan cualtis. Se miak tome ni tlaxtlahuas. Depende de la gravedad de la infracción, pero el hecho de que yo ignore la ley de tránsito no me hace libre de esa infracción. Cualtis ni motempalewis niglis ama nikmate cosmonigis se amat. Campané, nikviga sin intiposle. Guayenes nanquilis, amatikmate. Ne, tlenkipia, tlenimischivilis, se amat, campatitlaxtlahuate, miactome. Mas ne, amanikmate, y no amanechpalewis, campamanitlaxtlahuas. Si yo le digo al oficial de tránsito es que no sabía que tenía que tener una licencia, eso no me va a hacer libre. Tengo que cumplir con la ley. Monique, nitlahuilcaquis, tlen quistoma tutiguancawa. Escuche esto. Dice la palabra, hablando acerca de los últimos tiempos, quiero ir con ello a profundizar en lo que la Biblia nos dice, porque tenemos que conocer la palabra, debemos conocerla, profundizar en ella, pero que la palabra de Dios nos esté alumbrando. Esa lumbrera, esa lámpara que es la palabra, debe estar en nosotros. Y no tlanescayot, monigue, Yisque, Totich, y Tichini, Togale, Tlenteja, Tiyoltoge, Juan Tlenteja, Sequita, son miacopanoa. Monigue, y no tlanestle, Yisque Totich, o y no tlanestle, Ye, Tutatse, y Tlato. La Biblia nos habla de últimos tiempos, la Biblia nos habla de últimos días, y la Biblia nos habla de hora final. Tutatse tlenoguiscuilosteba, Quistoma, Ashkan, y Chinintonale, Yayiwis Tutatse. Quistoma, Ajimomiak Poliwe, Masemochisto, Yeyiwitz. Vaya conmigo a la palabra a 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Ashkan Segonkakis, tlenoguiscuilo, Timoteo. Tese, hasta Macuile. Dice la palabra lo siguiente. 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conducta encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias.
Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Ashan tikakiske tlen kihtowa Timoteo. Totajtzi xeyotse kihtowa que axan itech inin tonali miakej kisaskej de tlaneltokilistli tlen tejuan tikneltokakej. Iuan tiaskej iuitlapa kampa techtlatlaualtia kan amo ompa doctrinas tlen tlayejyekoli tlen otechkauilikej kihtowa inon amo ompa kinikej masekitoka matiyolmaxaliuika. Itich inon amo kuali tlahtoli yompaka tlen sekilia tejuan ixkiskej. Yehuan kinikej amo masemonamiktej, amo masekipia totekomalej. Yehuan kihtowa amo masekikua inin tlauali neka okse tlauatl. Que tejuan sekineltoka totajtzi uan yeh totajtzi okichihtowa uan kihtowa masetlaua. Kixmatej tlen yompa uan kihtowa tlen kualtis tikuaskej tlen totajtzi nochi okichihtowa. Masekitemaka tlasohkamachilistli. Nochi tlen totajtzi okichi amo machachapani. Nochi masekikua porque totajtzi itlahtol iuan tlen tejuan sekomachtis inon kichipawas de nochi tlen amo ompa tlen amo ompa tejuan sekiyehyekowa. La Nueva Versión Internacional nos habla en la traducción que hace de últimos tiempos. Ahora, vaya conmigo a 2 Timoteo 3, del 1 al 9. Axan toyaskej tikakiskej tlen kihtowa ome de Timoteo de ella. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos y vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Axan kakika Timoteo ella. Axkan masekimato. Inin tonali tlen tejuan nikan sekahkej semomohtia. Nochteh simanauaktli kualani kiniki kichiuas tomin. Son tlen amo tlapowa, amo tlauilkakej, inpapawa amo iualkakej. Tlaxtikej, amo tetlasohtla, amo tetlakamatej. Son tlen ama kihtowa, kichiua tlen amo ompa, kichiua tlen totajtzi amo kipaktia, kinkahkayaua, moyeknikej, kinpaktia tlen totajtzi amo kinikej masekichiua. Yehuan kihtoskej tejuan yompa tlen sekichiua. Amo nili totajtzi kihtowa onkimixmatiskej kenin chanchiua. Kihtowa totajtzi ika inon tlakamej amo masemokalakej. Yehuan yomeh techa kintlatlaluiaj tekomalejmej tlen amo kineltoka totajtzi.
Yehuan tlamama miak, tlenama cuale tlahtoli. Yehuan kichiwa, son tlenin yolo que viliama kichiwa. Yehuan nochipa momachtia, nochipa kichiwa tlen nompa, pero amageman que asigamatiske tlen dotacio guito. Nochete tlen dejanes, guan dejambres, omotlalihke, amo itlagamatke Moisés. Nochino del pochme, tegomareme, omotlalihke, paramagiguilcaquisque, tlen ogistostewak Moisés. Pero huescasisque, porque noche si manable, quimitas, que tlenamo paquichiva, que me opanan que iban janes guanjambres, y como chihuasque, no se tlenama quichiva tlen totatzo gistostewak. Dice en esa parte de la Biblia, ten en cuenta que en los últimos días, ya vimos entonces en 1 Timoteo, últimos tiempos, y en 2 Timoteo nos dice últimos días. Nigan kan Quitoba, sede Timoteo, Quitoba, y tichini, tónale, campa somiak mota, cuando neki que con Quitoba, y tim home de Timoteo, ella, y nin tónale, tleyay tlams, tleyay un tomuisto latze. Ahora vaya conmigo a la carta de Judas, en Judas 17 al 24. Ashkan Quitoba, se yas que se mastis, tlen Quitoba, Judas. Leo lo siguiente. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anteriormente anunciado por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Mate con caquiga tlen Quitoba Judas 17. Asha nimefa no yolikniva, chikmatoga, inin tlen ogistostebak, yohuesca, totatze, tlen ogistostebage, tlen ogishilonke y tanto el yehuatze del Señor Jesucristo. Llevan ogistobaya, y tichinin tónale, miak toga pagiske, yoliske, yoltoske, campa inyolo, Kimbigas, campa inyolo, kimilis mavia. Llevan tlen kichiwaske, más emoyor machado. Tehuan techiliske, más equichiva, tlen tehuan seguinigis equichivas. Ama kipia, ihyoyotze, totatze. Ni mesma, tlen yonkiniltogage, totatze, shitoga, chigawage. Y tichitlasotlalis totatze, ximotlapowiga, keni omextlayigapanquixte totatze, y cuando ichino tlen onkiniltogage, nochipa ximomachtiga, igan ihyoyotzen totatze tlen otechkatewili ich toyolo, iuan masegichia totatze, y tichini tonale. Y cuando tichino tonale, cuando toban bits,
matechmaga nochipa maseyonto itichie. Nimefa ximochigawaga, amo ximomohtiga, amo xiyomoyolmachalokan. Tlen yomoyolmachalohke, xiginkuite. Amo xiginkawiliga mamopologa, amo maseginkawili mawitziga itich tlitl. Xigintlapojpolviga. Amo witziske, pero no nihke nimehua. Ximochigawaga, amo witziske, kan yehua witzke. Amo xikniltogaka, tlen yehua okichihke. Axan neonihtos itich Judas 24. Tehwan tlen yosekiniltogak, Totahtzi Jesucristo. Tlen otechkixte, kampa tehwa tiaya miktla. Axan tehwan tiueh ilhuikak. Matextlate Totahtzi, kampama masewitze, kampama maseyolmachaloa, iuan maseyitih konchipauak, hasta cuando yehuatze vitz. Iuan titoske, ixpan yehuatze, ye mamowiyihkachiua, ye masegiwiyihkachiua. Nochi tlen ye kineki kichiuas itech inin tlaltikpak magichiua, yen tlanawatia. Totahtzi Jesucristo nuestro tlen topapa, de achto mayito kuali, asha iuan nochipa, ijkon mamochiua. Nuevamente la palabra nos vuelve a hablar acerca de los últimos tiempos. Yo creo que vayamos a un último pasaje que vamos a utilizar para que entonces pueda decirle de qué estamos hablando con todo ello, de qué estamos hablando, qué es lo que queremos transmitirle en este día para su vida. Asha mativia itichse, tlahtoli itichse, tlen Totahtzi oihkuilohtewak, itoga Juan, tlen okitak Juan, itoga Apocalipsis, matomomachtiga. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Axka matokonkakiga tlen okihkuilo Juan itich inin tlapouali ome kaxtoli uan eyi. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Tlen okimachotihtiwak Juan itich ome kaxtoli uan yeyi. Nokonetzitsiuan yitlamis iuan ken ankikakeh akin kixnamiki in Cristo kipia tlen oualaskia. Noihki ijkon axkan yoneski miakeh akin kixnamiki in Cristo. Ijkon sekimati inin simanauaktli yitlamis. La Biblia nos viene hablando entonces en Timoteo de últimos tiempos y últimos días. Judas nos habla de últimos tiempos conforme las nuevas traducciones de la versión internacional, y Primera de Juan nos habla acerca de la hora final. Kemen tlapowa tlen Totahtzi okihkuilohtewak kihtowa Timoteo inin simanauaktli aymo miak timochiaskeh uan poliuis. Nonihki ijkon kihtowa Judas, yeh tlapowa de se tonali, yayonpouitz se tonali kampa tlamis. Juan kihtowa yayetikateh ipan inon tonali. Entonces entendamos esto. Existen últimos tiempos, existen lo que son los últimos días y existe lo que es la hora final. Es decir, desde hace 2000 años, los amados hermanos, la iglesia del primer siglo ya hablaba de últimos tiempos, ya hablaba de últimos días y ya hablaba acerca de la hora final. Kemen tlapowa itlahtol Totahtzi kihtowa
que desde Omemil, Xihuitl, Tlapoctivitz, que tlamis, inin simanabatl, nonihki quitohtivitz, quitlapova de se tonale, igual nonihko tlapobaya de asha, y tichinin tonale, yayitigati tichinin tonale, campa tlamis inin simanabatl, y conquistó Totatsi, desde Yohueca. ¿Qué nos está hablando entonces? Aquellos amados hermanos ya esperaban al Señor y ya sabían que se estaban viviendo últimos tiempos. Cuando tú hablas acerca de últimos tiempos, estás hablando acerca de un tiempo que se aproxima ya a su final. Cuando hablas de últimos días, estás hablando de que esos días se están terminando, pero cuando hablas acerca de que es la hora final, entonces ya esos tiempos se han reducido a días y ya se han reducido a horas. Que diga así gamatis que tlenquitoa. Así se tonale. Judas quitoa. Yitigate hitichinan tonale. Juan quitoa. Aimomiak polibe. Inon tonale. Yayitlamis. Inon tonale. Ashkan. Itichinin tonale. Teja. Tigitas que tlamis inisima navatl. Totatse yoguito yuhuescavitl. Guanachanteja, seguitlasoca machilia totatse. Campateja titoga y tichinintonal. Campayayi tlamis, inisimanavatle. Guambitz, totatse motlanahuatligue. Para nochipa. En sus últimos tiempos se habla entonces acerca de ese virus que se mete o se quiere meter al cuerpo, que es la falsa doctrina. Y tichinintonale, miacocolis leonca. Pero totatse Jesucristo, que yo el cocowa, secocolis tlencalagisto yolo, campateja segui matlamutlas, y tlatol yohatsi. Y guino, tigito batejo, que me entotaste Jesucristo victotewok. Ya itlamas. Ya itigate. Itichinontona. Satipitzin poligo. Para tigitesque. Noche tlamas. Entonces, si el apóstol Juan hablaba acerca de esa hora final, cuanto más nosotros que han pasado 2000 años desde que él escribe estas palabras. Que men Juan o memil shiwil o gitotewak que yitlamisinin simanawak yikon o gitotewak ashkantewa tigate tichinontonale niman tigitaske Saniman tigitas que tlamis. Igual saniman terra, asha. Tigitoge, miacocolistle, que te estamicto. Miacocolistle, que miakish poliwe. Igual amogishmate, totatse. Miakish poliwe, igual lluvia totatse. Y no, te totatse, que yo lo cocuo miak. Dice la palabra que entrarían los burladores. Dice la palabra que en los últimos tiempos muchos enfriarían su fe. Dice la palabra que en los últimos tiempos muchos escucharían doctrinas engañosas, es decir, falsas doctrinas. Y te chinintona que miage moyol machalosque. Miage Amgen il togas que tento tatsuito tewak. Miage
tlen kuali tlahtoli, aymo kikakiskej, aymo kitlakamatiskej yehuatzin. Inin tonali itich tikatej. Amados, si tú no conoces la palabra, tú eres más propenso a ser engañado. Si tú no conoces la palabra, eres una persona que puede ser fácilmente convencida por una doctrina extraña. Nokniwa, wanin tlapovian nokniwa, tlen ya yogi silike totatse itichinyolo. Tlate tinokni, ama tigixmate itlatol yehuatze, kualtis mistlatlahualtiske, iwan tlen ama kuali tlahtoli, mitziliske, que ya ino kuali tlahtoli. Axkan nimechyolewa, masegasigamati ovechi kuali tlahtoli, kampamati moyolmaxiloske. Necesitas conocer la palabra. Necesitas que el Espíritu y la palabra te revelen y te muestren la perfecta voluntad de Dios. Monige iyoyotzen totatzin tlen otechkateuilich toyolo, iwan totatzin tlahtol, tlen ikan axkan sekipia, iwan nipompa segumachti, iyoyotzen iwan itlahtol, monige sepan yaske, kampogache, segichiwas tlen totatzin, otechtitlan kemaxegichiwa. Necesitas que el Espíritu de Dios te enseñe la palabra. Monige, totatzin iyoyotzen tlen kahkix toyolo, matechyolewa, matechviga, kampotehma, semomachti sogache, itlahtol yehuatze. Es necesario que el Señor te revele su palabra y que esa palabra te conduzca a toda la verdad. Monige totatze, Jesucristo. Matech yekviga, matech yekmachte. Kampotehma, kualtis, tikualtiske. Tikualtiske, tikchivaske tlen totatze, kitowa. Ama masemomagakawa de totatze, masemogitzke, itichima totatze. Escuche por último lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Axan tikakiske tlen kihtowa Juan, ome, simpuale. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nochte nimehua, tlen onki omechtlechehke ika totatze yehyotze, nochte nimehua onkixmate tlen tlamilahkayopan tlahtol. Nimechtlapovia nimehua, ama nimehua ken kixmate tlen kuali tlahtol. Porque amitla mechyolmaxalos kampa totatze itlahtol. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Nimehua, agin tetlatlahualte, agin nama kiniltoka totatze Jesucristo. Agin tlen ogitenami que totatze, agin kihtowa
que topapa igual que icone Jesucristo, ame llevan topapawa. Kitoba, alguien kishmate Jesucristo, no niki kishmate, totata. Y mejua, shitoga, son se, tlen ashton kikake, tlen ashton kikake, tlen gualetlahton. Y con y mejua, onjitoske, iban con Jesucristo, iban topapa. Inin tlen ogitostebak, totatse, inon tlen otechilistebok totatse. Tenotechmak, toyolilis, campatejo no chipate yoltoske, y tichtotatse Jesucristo. Inin tlen nimesh la cuililia, para que tlen nimehma ama mamesh tlatlahualtiga. Guan nimehma, tlen omesh tiochike, y gijoyotzen yematze, y conchitoga, igual amo kinil togaske, oxe tlayejibol. Y no tlatiochivalis de tlentotatze Jesucristo mechmagatewak, yen milabak, yen mechmastis, noche, masellito, nochte, y tishtotatze Jesucristo. Que me llevo techmastistewak, o gitlagama y papanzi. La exhortación es, amados, que por medio de la palabra y del Espíritu discernamos todas las cosas, que por medio de la palabra y del Espíritu entendamos la voluntad de Dios, entendamos cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas, entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Y con igitlator totatzi, teniga machautok, igual ni yoyotze tlenkakich toyolo. Yehanome, techmastiske, techititiske, kenen seguichivas, tlen totatzi kipakti. Ashke techinintonale, y no tlenimechonilia. Amasotejo antigate, totatzi, wangitlator totatzi, teniga machautok. Llevan testayiga pakistiske, igual ni chino, iginom ome, totatze, itlatol, igual totatze, y yoyotzen tlenkake, tichtoyolo, testayiga pakistiske, paramo, tehman timoyos machaloske, guantichivaske, tlenama cuale. Mas en initoga tlen cuale tlato le ubicaste y yematze, totatze, asha tichinitonale. Aparta un tiempo con tu familia. Lee la palabra, no solamente la secuencia de lecturas que te mandamos, sino que aparta un tiempo con tu familia para poder leer, meditar en la palabra. El Espíritu de Dios quiere enseñarte la palabra, pero tú necesitas meterte con esa palabra que el Señor quiere mostrarte. Y chichinintonale, que tepa, te chiliahama más seguisa, ama más se limite, ama más se maguiltite, ama más se pachalote. Ashka, inintonale, maseguinihnige, masegumaste, itlactor totatze. Teja seguimatok, que yoyotze, tonahuacake, igual itlactor nigacake, igual togonewa, igual totegomalewa, igual masematlapuwe, igual masegumaste, tlen cual etlactole, y con, y tichinintonale, amasemoyol machalos, y tichinintonale, amasepoliwis, y guantiguitas que totatze. Cuando te vantiasque, tigitasque, ishkototatse. La tarea de aquí en adelante, no solamente para esta semana, sino para algo permanente en nuestras vidas, es juntarte con tu familia o con alguien, estudia la palabra, medita en la palabra y deja que el Espíritu de Dios te hable. Tlenasha ni mechonga willis, ni me vacha con chihuahua. Igual noche mayolikni, vacha molochoga. Cuando se mastigan, tlen totatze wihuilotewak. Se mastigan, igual chikchihuaga. No chipa chikchihuaga. Tlen asha mastique, asha chikchihuaga. Y como mochihuaga.
conoce la verdad, mantente en la verdad, y así podrás discernir entre lo verdadero y lo falso. Xikixmati tlen tlamilajkayopa, xikchiua tlen tlamilajkayopa, uan ihkon titlayikan kisaskej. Uan ihkon totahtsin sekiyolseuis.